Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 28 de febrero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por cada uno del continente. Bueno, ¿qué va a pasar con Zulay Rodríguez y su renuncia a la curul? Todo también en un día en el que tres fiscalías han pedido que se levante el fuero electoral a Bernardo Meneses. ¿Qué harán los magistrados del Tribunal Electoral con esta petición? Un día en el que la huelga en aseo sigue haciendo crisis en nuestra ciudad, cada día más cochina, sin ver una solución a corta distancia. Pues mis gremios periodísticos en alerta. Y esto debido a la agresión sufrida por periodistas, por seguidores de Maribel Gordón, en las afueras del debate presidencial. ¿Cómo será el plan de cierre de la mina, presentado por el gobierno ayer y aprobado en consejos de gabinete? Todo en un día en el que Michigan pues, le da un espaldarazo a Biden, pero con cierto voto castigo por su posición hacia la guerra de Gaza. Un día en el que los radicales republicanos en Arizona dicen que proponen legalizar el asesinato de inmigrantes a todos aquellos que pasen por sus ranchos. Bueno, 6, 7, 8 y 2 decenas sugeridas para el sorteo de hoy. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Hoy, penúltimo día del mes de febrero del año 2024. 28. Recuerda que este mes es bisiesto. Mañana es 29. Y el viernes arranca el tercer mes de este año. En medio del proceso electoral, no solamente en Panamá, también hay procesos electorales. Recuerdo el de Rusia, en la que con toda certeza puedo decirle que habrá un ganador, Vladimir Putin. Porque nada más hay un candidato. No hay más. No hay más. Bien, ahora hablamos un poco sobre esa cosa. Eso que usted está hablando de las cosas que están ocurriendo, esto de Arizona. Estados Unidos llueve, aquí llueve. Bueno, en Australia no escampa. El ex primer ministro de Australia, recuerda él, Malcolm Trump, dice que cuando él veía a Donald Trump, en su época de primer ministro, recuerda que en su época de presidente, al lado de Putin, la cara del presidente de los Estados Unidos, Trump, era como la de un muchacho de 12 años, cuando está viendo a su coach, que es su héroe. Era un espectáculo creepy, en inglés, espeluznante en español. Es una dura crítica, sobre todo a esa admiración que el presidente siempre ha expresado, el que el presidente ha expresado hacia Putin. Es como si fuera su héroe, ¿no? Quisiera ser como él. Bueno, la sociedad norteamericana, desgraciadamente, no es así. La sociedad norteamericana es una sociedad democrática. Ya lo está viendo usted en el proceso electoral. Ayer, en las primarias de Michigan, el expresidente Trump se llevó con 67%, cerca del 67-68%. A Haley, Biden arrasó porque él es el candidato único. Él es el candidato único, pero hubo mucho de ese voto no, es decir, que censura. No, censura. Sí, pero votaron demócratas. Este es un trabajo que tendrá que hacer el presidente de los Estados Unidos en ese estado, que recuerde que en el año 20, ¿sí? No, 19. ¿No? El año 24, este año que hay elección. No, el año, la pasada elección, fue en el 20. En el 20, votó a favor de Biden. Por estrecho margen, pero votó a favor de Biden. Michigan. Bien, recuerde que en los Estados Unidos los estados tienen cada uno sus leyes, pero en términos generales, el que se gana el estado se lleva todo. No es que uno se lleva 48%, no. El presidente Trump lleva de 6 primarias estatales, 6 ganadas. Haley va al supermartes e insiste en seguir corriendo. Ella apuesta a el desarrollo de los procesos legales contra el presidente Trump. Y estando en los Estados Unidos, Fernando, el juicio contra el expresidente
de Honduras, Juan Orlando Hernández, continúa ayer con revelaciones espeluznantes, como el Chapo Guzmán, según la versión fiscal en este proceso, y según una llamada la narcolibreta, que apuntaba al estilo de don Pablo Escobar. Le digo don Pablo porque en Colombia le dicen don Pablo. Don Pablo, sobre todo en Medellín, apuntaban ahí las iniciales de JOH, $1 millón y le entregaban en paquetes de 50,000, $100,000 en contado, a nombre de, según digo, la versión que presenta la Fiscalía, a nombre del Chapo Guzmán. $1 millón en efectivo, mucha plata, Fernando, en efectivo. Esto era una parte de lo que se daba. ¿A cambio de qué? De eso es que se le acusa, de recibir dinero de los carteles internacionales y utilizar a Honduras como paso de la droga que iba hacia los Estados Unidos. Este proceso está en desarrollo, está en la presentación de testigos. El hermano del presidente ya fue condenado en Nueva York a cadena perpetua. Y lo que los abogados del expresidente trataban de desacreditar a los testigos y a las pruebas. Este juicio está en desarrollo. El resultado de él lo tendremos en las próximas semanas. Mientras eso está ocurriendo, ayer tuve la oportunidad, Fernando, de escuchar una entrevista que Juan Carlos López, anchor de CNN en español, le hizo una entrevista al presidente de Ecuador, a Daniel Noboa. Yo diría en una entrevista en la que el presidente sonó muy sencillo, muy sincero. Y entre las cosas que expresó el presidente de Ecuador ayer era que la gravedad de la situación aún se mantenía y que esperaba que, como lo logró en el inicio de estos 2 primeros meses, tener el apoyo de la Asamblea y de la Corte Suprema. Recuerden que el decreto que declaró la guerra interna fue aprobado por la Asamblea y por la Corte Suprema de Justicia. De manera que todos los operativos están dirigidos a liquidar, neutralizar las bandas del narcotráfico, porque no es una, es un conjunto de bandas. Es lo que le explicaba de la nueva estrategia de los carteles de la droga: diversificar las bandas, no tener una cara sola visible como el cartel de Medellín, sino tener diferentes cabezas en las diferentes transacciones y diversificar la cartera de operaciones clandestinas e ilícitas. El presidente explicaba de los avances, pero también dijo que no suspendería las acciones hasta cuando no estuviera bajo control, y la situación todavía no está bajo control. Habló de la diferencia entre él y Bukele y dijo que él no está tratando de imitar a Bukele, que lo que está haciendo Ecuador es la construcción de cárceles más seguras, de manera que los narcotraficantes no puedan operar desde allí, no con gente imputada, no con todo deteniendo gente a lo loco, dijo el presidente. También que él es un hombre, dice, se define como un hombre progresista, de centro, más hacia la izquierda que a la derecha, pero de centro, pero que es un demócrata, cree en la empresa privada, lo dice con franqueza, como debe ser. Y no habla de la distribución de la riqueza, habla de la creación de la riqueza. Porque cuando usted le tenga miedo a todos esos que están hablando de que van a distribuir la riqueza. Cuando alguien le habla de distribuir la riqueza, es decir, vamos a ser todos pobres. Generalmente termina eso así. Y termina en los desastres que tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí rondándonos a todos los días de Dios. Esta entrevista la puede ver usted en las redes sociales ya. Es una entrevista hecha a un presidente con todas las preguntas necesarias del periodista y las respuestas sencillas y cortas y bien estructuradas de este joven presidente que tiene 36 años, 37 años, que tiene un hijo de 2 meses. Sí, la mujer acaba de parir. Es un muchacho nuevo. Me gustó la forma como él abordó
la sinceridad. Mientras eso está ocurriendo en Honduras, y le cuento que no ha parado. Y recuerde por qué Honduras, Ecuador es importante para nosotros. El 100% del banano de Ecuador pasa por nuestro canal. Y él es el principal productor de banano. Y Ecuador es el principal productor del mundo. Entonces nosotros tenemos con Ecuador lazos históricos, lazos políticos, lazos sociales. Bueno, un expresidente tú has citado aquí, Abdalá Bucaram. De manera que nosotros con Ecuador tenemos muchas cosas históricas, pero además tenemos mucha relación comercial. Y le debemos dar seguimiento a lo que está ocurriendo en Ecuador. La forma en cómo él está conduciendo, con mayor nivel de discreción, pero con firmeza, dista mucho de lo que está pasando en Argentina, en donde el presidente Milei, que no deja de tener razones estratégicas para hacer lo que está haciendo, lo está haciendo en forma estridente y provocativa. Por ejemplo, la confrontación que tiene con los gobernadores, en este caso le asiste la razón a él, a Milei. Los gobernadores no pueden tomar la decisión de si deben o no procesar petróleo, eso está fuera de sus manos. Sin embargo, él está recibiendo la presión de los sindicatos, peronistas particularmente, que protestan contra él, pero no protestaron contra los gobiernos que armaron todo este desastre que es Argentina, que eran los gobiernos peronistas. Contra ninguno, no hicieron ninguna huelga hace 4 años. Y esta situación, pero no deja de ser cierto, es que Milei es excesivamente provocador. Y el peligro de esto es que el equilibrio se rompa. Por ejemplo, una de las medidas que tomó es la exclusión del lenguaje inclusivo. Yo también creo que en realidad nosotros abusamos de esas cosas. Esas payasadas. De que tenemos que decir la niña y el niño, la mujer y la compañera, y él y ella. Creo que la agenda, los derechos humanos de las minorías, la mayoría tenemos que respetarlas. El derecho a la intimidad sexual, el derecho a la familia, el derecho a la preferencia sexual, eso hay que protegerlo. Pero también las minorías tienen que respetar el derecho de la mayoría. Claro. Y caer en esas discusiones bizantinas lo que hacen es provocar una fractura social. Y quienes más se abrazan esto son los regímenes dictatoriales, que siguen siendo igual de machistas, pero que abrazan la igualdad. Por ejemplo, el régimen de Maduro, en teoría y en constitución, igualitario. Pero en términos políticos, la brutal represión contra la señora María Corina Machado. María Corina Machado, pero también la nueva defensora de la ONG esta, Rocío San Miguel. Rocío San Miguel, que ayer la estaban implicando con los militares que están buscando por Chile, que ya ayer otros dijeron que Maduro tras detrás de 4 militares. ¿Qué es lo que intenta Maduro? Vincular a María Corina Machado con un complot. Eso lo ha hecho siempre. Lo hicieron en todas las elecciones. Y lo que él quiere es que haya alguien que declare que María Corina Machado es parte de una estrategia para matarlo a él. Bueno, yo estoy en contra de ese tipo de asesinato, pero le aseguro, señor presidente de Venezuela, que hay muchos venezolanos con ganas de matarlo a usted. Porque están pasando hambre. Claro. Y lo que se exponen, usted está matando a su pueblo. Usted lo que debiera renunciar, y la forma más viable de hacerlo es que garantice un proceso electoral limpio. Pero ni a eso se atreve, porque le tiene pánico a María Corina Machado. Pero en la Constitución venezolana se habla del respeto a las mujeres, y a las mujeres las detienen por varios días sin llevarlas sin que tengan abogados, aisladas, y las violan en la cárcel. Ese es el régimen de Venezuela. Te lo digo para que usted compare. Cuando usted oye al presidente de Ecuador hablar, un hombre empresario, un joven empresario, su padre es uno de los grandes empresarios, Unos grandes productores productores de banano, entre otras cosas. Pero él es un hombre que habla con calma y cree en el desarrollo, y su propuesta
de incremento, por ejemplo, del IVA, está para reforzar la economía. Fíjese que ha creado en estos 2 meses más de 40.000 empleos, sin ser de empleo del Estado. Que es lo más importante. De manera que hay cosas que están pasando en Ecuador que debemos mirar con cuidado. Primero porque es un socio importante, y cosas que están pasando en Argentina que están que mirar con cuidado. También en Brasil, el presidente y amigo Lula da Silva, y lo digo amigo porque es amigo, no lo digo en relajo, expresó que él no usó la palabra holocausto. A pesar de que cuando usted mira la grabación, Sí, lo hice. por lo menos en la traducción, dice que lo dijo. Sin embargo, lo que está atrapado Lula es un discurso de línea dura, siguiendo un discurso que no es objetivo. A ver, nadie puede estar, y en eso concuerdo con Lula, con la masacre que está ocurriendo en Gaza. Nadie. Están muriendo excesivos civiles, Sí. niños y mujeres. Eso es una realidad. Lo saben los propios militares israelitas, y lo sabe el pueblo de Israel. El gobierno conservador de Netanyahu se opone a la creación de un Estado palestino. Y como consecuencia de esta guerra es una función de aniquilar el movimiento que permita la creación del Estado palestino. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos y los Estados Unidos enfrentan ahora un problema internacional, porque el mundo, después de los grandes avances que había hecho la democracia israelita, ha retrocedido con respecto al respaldo a Israel por lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Cisjordania, y la posibilidad de que este es un conflicto que se lleve a ser un conflicto regional con graves impactos en la economía mundial. Este conflicto, por ejemplo, le ha servido mucho a Vladimir Putin. Hombre. Y el presidente y candidato que seguramente se enfrentará en las elecciones en noviembre contra Biden es Trump. Y Trump está en contra de la guerra de Ucrania, pero no por Ucrania, sino por una rara afecto con Putin. Lo admira, eso como dice el primer ministro de Australia, ex primer ministro. Mientras todo eso está ocurriendo en nuestra región, esto que está haciendo Lula, ignora Lula, por ejemplo, que Brasil históricamente ha estado más ligado siempre a una política interior. Brasil es una potencia global importante, no solamente es la más importante de nuestra región latinoamericana, es una de las potencias más importantes en el mundo. La novena economía del mundo. Pero hay una excesiva atención de Lula a un problema internacional, a complacer en una lucha internacional, cuando la política exterior de cualquier país es una función de los intereses nacionales de ese país. No hay más nada que eso. Es por eso que usted puede explicarse por qué Cuba corrió a Corea del Sur. Sí. Porque Corea del Norte no le puede ofrecer absolutamente nada. La rica, la que tiene dinero, la que tiene inversiones, la que pueden atraer con subterfugio a Cuba, es Corea del Sur. Entonces, observe esto. Y además, hablando de Corea del Sur, los ejercicios más completos lo va a hacer los Estados Unidos y Corea del Sur con los países que fueron garantes del acuerdo del 53 de Corea, de la división de las dos Coreas. ¿Por qué? Porque la agresión de Corea del Norte, con el exceso de cohetes que está tirando y la cantidad de armas que le está entregando a Putin, en violación a los acuerdos de las Naciones Unidas, porque Corea del Norte no puede exportar armas, y menos en áreas de conflicto. ¿Cómo se llama? El presidente de Corea del Norte le está entregando armas a tutiplén a Rusia, en abierta violación. Rusia por comprarlas y Corea por venderlas de los acuerdos de Naciones Unidas. Y entonces se va a hacer un ejercicio en la que se va a combinar la acción marítima
terrestre, aérea, satelital y espacial. ¿Qué le está indicando eso a usted? Que se están tomando todas las medidas en caso de que el señor Kim Jong-un intente enviar una bomba atómica, que lo puede hacer, Claro. pero lo que él tiene certeza es clara de que cualquier cosa de ese tipo significaría la liquidación de Corea del Norte. Y eso lo van a probar en este ejercicio que van a hacer. Miren los peligros que está en el mundo. Por eso es que no podemos estar jugando con los pueblos, Fernando. Nosotros no podemos estar en este... Mire cómo está América Latina. Mire, Guatemala todavía sigue azocada por las leyes que intentan sobrepasar la política. Cuando usted judicializa la política, el país marcha rumbo a la anarquía. Entonces nuestra región, ¿no? Mire con lo que está pasando en Cuba. La situación de hambruna está generando la primera probabilidad real que enfrenta esta revolución de ser extinguida, está ahora planteada. Además, hay una ley del 23 que las Fuerzas Armadas hicieron pasar en un congreso que ellos controlan 100%. Usted no ve ninguna ley que haya salido de ningún diputado de ahí de Cuba. Todo viene de arriba, del buró político. Y estos militares, en la nueva ley, establecen condiciones duras para los militares que se rebelen en cualquiera de los rangos. Porque ellos están previendo lo que va a ocurrir. Cuando usted tiene hambre de la categoría que hay en Cuba, ya no queda más camino. O tírate al mar o... No queda más camino. Y ya tirarse al mar es más riesgoso que y ya los propios militares se sienten incómodos por lo que está ocurriendo. Además de eso, si usted ve las protestas de los agricultores en Europa, usted ve lo que está pasando en Sudán, usted ve lo que está pasando en África, usted ve la hambruna a la que está sometida, no solamente Gaza, la hambruna que está sometido el pueblo de Haití, aquí al lado de nosotros. ¿No sé? Si usted ve, por ejemplo, la situación crítica que está pasando México por un recurso estratégico que no tienen, agua. No es el caso de nosotros. Nosotros sí tenemos agua. Lo que tenemos nosotros los panameños es un mal manejo de la administración del agua que disponemos. Eso es otra cosa. Es otra historia. Eso se puede resolver. Lo que no se puede resolver es lo que está pasando en una de las grandes ciudades del mundo. Hablo desde el punto de vista poblacional. No hay agua. Y la crisis del agua está llevando a racionalizar el agua hasta el hecho de que el agua que se usa para bañar la recolectan para usarla para el servicio. Sí, una cosa... Entonces, porque le está llegando agua a cuentagotas. Entonces nosotros que tenemos agua, que tenemos recursos de agua, suficiente para mantener agua del canal, suficiente para mantener nuestra población con agua, tenemos que entender que tenemos que aprender a cosechar agua, tenemos que aprender a tener y cultivar el agua. El agua que se va al mar tiene un valor marginal de 0. Es como cuando alguien habla de la riqueza de Panamá que le pertenece a Panamá. El cobre enterrado en una montaña tiene un valor marginal de 0. Es así, sencillo. Así de fácil. Así de fácil. Pero los que nos meten cosas en la cabeza dicen, sí, necesitamos empleo. ¿Cómo se hace el empleo, Fernando? Hombre. Con inversiones. ¿Qué está tratando de hacer Cuba? Cuba no produce nada. Está tratando de traer inversiones y lo trajo en turismo. El turismo en Cuba cayó de 2,5 millones a 300,000, pero el turismo no genera empleo, sino genera empleo informal, Sí. de bajo valor. Entonces, al caerse eso, lo que dejó de percibir el régimen fue millones de dólares que utilizan, ¿quiénes? Los que controlan el negocio de las exportaciones en Cuba. ¿Quiénes son? El régimen, los militares, a través de sus empresas. Usted quiere hacer negocio en Cuba, lo tiene que hacer con los militares. Y igual, usted no es dueño de nada. Entonces, el concepto de desarrollo de nuestro país tiene que estar afrontado. En lo que ayer hablaba el presidente de Novayo, a mí me gustaría, Fernando, que nuestra audiencia hiciera un esfuerzo por escuchar la entrevista de este joven presidente, relativamente corta, pero sustanciosa, y lo compare con lo que está pasando en Argentina y lo que no está pasando en Colombia, en donde el presidente insiste
en reformar lo que estaba bien hecho, todo el sistema de salud, y que requería algunos ajustes. Pero además de eso, el señor Petro no está concentrado en hacer las cosas que necesita Colombia, que es un país rico, un país de gente brillante, empresarios brillantes, intelectualidad, ingenieros, profesionales, ¿no? Que además que produce alimentos, ¿no? Es un país extraordinario, señor Petro. Encima, cambiarle la matriz económica tratando de que se convierta en un país, es decir, borrar la exportación de petróleo como principal punto de ingresos del país. Y quiero darle una buena noticia en marco de todo esto. La República Popular China, a través de su presidente Xi Jinping, está enviando hacia Europa, a Rusia y a Ucrania, a Lin Hui, que es el representante para asuntos euroasiáticos, con la intención de plantear la necesidad de que Rusia y Ucrania se sienten a negociar la paz. Y el enviado lleva un mensaje del presidente que está presentado en la que China Popular, que va a reunirse por segunda vez con Ucrania, que va a reunirse con Putin, que se va a reunir con Francia, se va a reunir con Polonia, se va a reunir con Bélgica, se va a reunir con Alemania, buscando el apoyo para la salida negociada de esto, sobre la base conceptual china de que hay que respetar la integridad territorial de los países del mundo. Eso es una muy buena noticia en el marco de las iniciativas. Hay un excesivo nivel de entusiasmo del presidente Biden en creer que se puede llegar a un acuerdo para la paz en Gaza. No veo ni a Israel ni a Hamas interesado en buscar un acuerdo. Y mientras no haya, los actores de la guerra no estén dispuestos a esto, la guerra va a continuar con los efectos desastrosos, la hambruna que hay, la cantidad de muertos de niños. Los niños, no solo los que mueren probablemente siendo objetivos, sufren menos que los que quedan sin armas, sin pies, sin manos, sin padres. La guerra es extremadamente dolorosa. Terrible. Y la intención de Netanyahu de eliminar Gaza y hacerlo territorio israelita es una intención que escapa de la realidad y está fomentando una guerra regional. Hay fuerzas en Israel democráticas que no están de acuerdo con eso. Quieren rescatar sus rehenes, quieren tener seguridad, quieren seguir viviendo en democracia, porque Israel ha tenido que pagar un precio enorme en la economía y que va a tener que vivir con esto. De manera que si usted mira todo esto, entonces pensemos en lo que está pasando en Panamá. A la vuelta, aquí quiero hablarle sobre el proceso de Zulay Rodríguez. Ayer conversaba con algunos miembros de la Asamblea Nacional sobre este caso. Le cuento ahora esto. Le quiero hablar recomendar varias lecturas. En el editorial del periódico La Estrella de Panamá de nuestro amigo Gerardo Berroa, que habla de un análisis de los debates, también Jens Aparicio, que expresa su opinión en Metro Libre, y hay un artículo de Michael Caballero, que escribe en La Estrella de Panamá, sobre el debate y la falta de apostar a la discusión, entendiendo casi todos que no hubo debate. Les recomiendo esas lecturas para que tengan otros puntos de vista sobre el análisis que se ha hecho. Vamos a hablar sobre la campaña electoral, vamos a ver las cosas que están ocurriendo que afectan el proceso electoral a la vuelta, sobre todo en el caso de Ricardo Martinelli Berrocal. Así es.